¿Manejás? ¿Estás en el gym? ¿Cocinando? Perfecto, este canal es para vos. Manos libres no reemplaza la lectura, la expande. El Matadero es el primer cuento de la literatura argentina. También es una de las metáforas políticas más brutales que se hayan escrito en español. Echeverría lo escribió alrededor de 1838, pero no se publicó hasta 1871, 10 años después de su muerte. Probablemente porque nadie se hubiera atrevido a publicarlo con Rosas en el poder. En menos de 20 páginas, Echeverría captura la violencia del rosismo con una precisión que ningún análisis político podría igualar. El matadero como espacio donde se sacrifica el ganado se convierte en el espacio donde se sacrifica la civilización. La sangre del animal se mezcla con la sangre del unitario. La brutalidad de los carniceros refleja la brutalidad del Estado. Es un texto corto. Lo vamos a leer casi completo. A pesar de lo que su nombre indica, el Matadero del Alto, sito en las Quintás al sur de la ciudad, es uno de los lugares más notables en Buenos Aires, donde se hace sentir la soberanía directa del pueblo y en donde, a falta de otras escuelas, se da toda la instrucción y ejercicio que puede recibirse. Echeverría sitúa la historia en el Matadero durante la Cuaresma, el periodo religioso en que los católicos no deben comer carne. Rosas, que se presenta como el campeón del catolicismo popular, prohíbe el sacrificio de animales excepto los que él autoriza. La gente pasa hambre mientras los carniceros allegados al gobierno prosperan. En ese contexto llega al matadero un toro que escapa de los corrales. La escena es caótica y sangrienta, los hombres corren, gritan, algunos caen, el toro voltea a un niño que muere decapitado, una mujer queda cubierta de sangre. Todo es violencia, ruido y desorden. Los carniceros, la chusma, que Echeverría describe con distancia aristocrática, celebran. Gritan vivas a Rosas. Se reparten la carne. El espacio del matadero es su reino. Aquí la soberanía es popular en el peor sentido, el más bruto manda. Entonces aparece el joven unitario. Viene a caballo, bien vestido, con barba de moda entre los opositores de Rosas. Su sola presencia es una provocación en ese espacio. Los hombres del matadero lo rodean. Lo insultan. Lo desafían. Le gritan que afeite su barba de unitario. Él los enfrenta con altivez, no huye, no se arrodilla, no pide clemencia. Los mira con el desprecio del que se siente superior. Lo rodean, lo bajan del caballo a la fuerza. Lo arrastran a una sala. Lo atan. Un carnicero saca su cuchillo. Y entonces sucede algo inesperado. El joven no muere por el cuchillo. Muere de rabia. De la indignación de verse tratado así, de la impotencia de la humillación, explota algo en su pecho. La rabia lo mata antes que la violencia física. Su cadáver quedó allí tendido, lleno de sangre, como si hubiera muerto de una hemorragia repentina. En sus anchas facciones se veía todavía la expresión de su altivez y de su desprecio. Los carniceros se dispersan desconcertados. Querían humillarlo, no matarlo. Y sin embargo lo mataron, no con el cuchillo, sino con el ambiente mismo, con la imposibilidad de sobrevivir siendo lo que era en ese lugar. Echeverría cierra el cuento con una reflexión directa. El matadero no es solo un lugar de sacrificio de animales. Es el símbolo del régimen rosista que convierte a la Argentina en un matadero de hombres. En aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario a todo el que no era degollador, carnicero, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto. El matadero como metáfora del rosismo funciona en múltiples niveles. El espacio de la muerte animal se convierte en el espacio de la muerte política.
La chusma que festeja el toro capturado es la misma que festeja la caída del unitario. Y el joven que muere de rabia antes que de cuchillo representa la imposibilidad de la civilización en ese ambiente. Aprendizajes clave. Primero, la literatura puede hacer lo que el análisis político no puede, mostrar la textura emocional de la violencia. El matadero hace sentir el rosismo, no solo describir. Segundo, el matadero como símbolo sigue siendo poderoso porque el mecanismo que describe, el poder que se ejerce desde la brutalidad popular, con entusiasmo de la masa y desprecio de la minoría culta, es recurrente en la historia argentina. Tercero, la muerte del joven unitario es una imagen de la paradoja del intelectual frente al poder popular. Tiene razón pero no tiene fuerza. Tiene dignidad pero no tiene aliados. Esa tensión no se resolvió en el siglo XIX y tampoco en el XXI. Cuarto, Echeverría pertenece a la generación del 37, el grupo de jóvenes intelectuales que intentó modernizar Argentina desde la cultura. Sus ideas influyeron en Sarmiento, en Alberdi, en toda la generación siguiente. Quinto, el cuento es corto pero denso. Cada detalle es simbólico. La cuaresma, el toro que escapa, el niño que muere, la barba del unitario, el cuchillo, nada es casual. Opinión honesta. El matadero es la mejor obra de Echeverría y una de las mejores obras de la literatura argentina del siglo XIX. Breve, perfectamente construida, con una imagen central que no se olvida. El problema que tiene para el lector de hoy es el mismo que tiene Facundo. El narrador mira a la chusma con un desprecio de clase que es difícil de ignorar. La brutalidad del rosismo es real, pero la distancia aristocrática del narrador también es un dato sobre quién escribe y para quién. Call to action. Para completar el triángulo de la Argentina del siglo XIX, Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro de Hernández están en el canal. Juntos los tres forman la imagen más completa de ese momento fundacional. Déjame en los comentarios qué libro querés que leamos. Este canal lo hacemos juntos.